Noche vamos a estar estudiando el capítulo 12 y tal vez parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Ya estamos llegando a las últimas hojas de este libro tan maravilloso que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que Él nos esté hablando, que podamos tener sabiduría, entendimiento y claridad en la lectura de la palabra y en su comprensión. Amén. Amado Padre, queremos en esta noche acercarnos a tu presencia para pedirte sabiduría, entendimiento, Señor, de tu palabra. Queremos conocerte más. Queremos conocer lo que tu palabra dice, Señor, de lo que ha sucedido, de lo que sucede en este tiempo y de lo que viene por delante. Señor, gracias te damos por ser un Dios tan bueno, maravilloso, que cada día nos enseña, Señor, y podemos acercarnos a tu presencia para pedir, Señor, auxilio, socorro de muchas situaciones. Y cuando vamos a tu palabra, Señor, nos confortamos, nos sentimos seguros porque tú tienes promesas para nuestras vidas. Te exaltamos, te bendecimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, yo les había pedido que en lo posible quieran leer este capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, que nos hablaba de la historia de una mujer y de un dragón, ¿no? Parece el título de una película de Hollywood, La mujer y el dragón, podría ser, ¿no? Pero aquí encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que vamos a dar lectura y luego vamos a ir interpretando lo que el Espíritu Santo quiso que nosotros como iglesia sepamos en este tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encima, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Amén. Hasta ahí por ahora, hasta el versículo 6. Bueno, a mí me parece interesante que en esta parte podamos tener, digamos, una charla, ¿no? Y poder dar nuestra opinión acerca de quién es esta mujer, qué representa lo que tiene alrededor, quién es este dragón y qué está sucediendo con este hijo varón que luego tiene la mujer y que dice aquí que fue arrebatado para Dios y para su trono y que la mujer huyó al desierto un tiempo determinado y exacto. Amén. Bueno, ¿quién quiere ser el primero o la primera para dar su opinión acerca de esta mujer? Apareció una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién será esta mujer? ¿A qué se está refiriendo con estas imágenes que nos está contando el apóstol Juan? Amén. A ver, hermana Marina, muy bien, le escuchamos. Micrófono, a ver,
apagado. Marina, tiene que habilitar el micrófono. Ahí está. Ahora es Israel. sí. Amén. La hermana Marina dice que es Israel, esta mujer. Bien, ¿alguien opina algo igual, parecido, diferente tal vez? Y ahora vamos a ver después, ¿no? También a la luz de la palabra de Dios será esta mujer. O esta representación, ¿no? O caracterización en una mujer. Por acá nos dicen también los hermanos, la familia Ocampo, los fieles de Israel. Amén. Unos dicen, el catolicismo dice que es la Virgen María. Bien, bien. Otros dicen que es la iglesia, pero coincido con Marina que dice que es la nación de Israel. Amén. Muy bien, Ariel. Muy bien el aporte, es verdad. Muchos cuando leen acá dicen, está hablando de la Virgen María. No sé cómo llegan a esa conclusión, pero dicen que es la Virgen María. Y también he escuchado acerca de que podría llegar a ser la iglesia, pero no está ni siquiera en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Recuerden que para hacer una buena interpretación de las escrituras tenemos que tener en cuenta el contexto de qué viene hablando el libro. No puedo agarrar un versículo y recortarlo de todo lo demás que tiene alrededor, porque estaría haciendo una mala interpretación, ¿verdad? Entonces, están coincidiendo ahora de que sería Israel. Es hermanos o hermanas también en el grupo están diciendo que sería el pueblo de Israel. Amén. ¿Alguien que piensa algo diferente? ¿Alguien piensa que es la Virgen María, hermanos? Le oramos, ¿eh? Bueno. Dice, una mujer vestida del sol. ¿Por qué vestida del sol? ¿Coincidimos en que es Israel? Bien. O los elegidos de Israel, por ahí decían, ¿no? Porque estamos hablando en este tiempo de gran tribulación, pero estamos hablando sí de Israel. Vestida del sol, ¿qué representará eso? ¿Por qué vestida del sol? ¿El sol qué es? ¿Qué nos da el sol? Luz. Pueden abrir los micrófonos, ¿eh? También puede ser Jerusalén. También puede ser Jerusalén, la ciudad. Pero está hablando de una mujer, ¿eh? Una mujer que está en una visión y que da a luz un hijo. Sí, si hablamos de que Jerusalén representa al pueblo de Israel, sí. Ahora yo pregunto, ¿por qué dice que está vestida del sol esta mujer? Si fuera Israel, que bueno, Israel está caracterizado por Jerusalén porque es su capital, ¿verdad? Pero ¿por qué vestida del sol? ¿Qué querrá decir eso? Luz. Luz, muy bien. ¿El sol qué nos da? Luz, ¿o no? Además de calor, pero también una característica del sol es la luz. Y la luz representa a Dios. O sea que esta mujer está representando a una elección de Dios. Esta mujer tiene que ver con lo que Dios hizo en su vida. ¿Y por qué hablamos de que una mujer es Israel? Bueno, en el Antiguo Testamento también encontramos pasajes que hablan de Israel como si fuera una mujer. Vamos a buscar el pasaje de estos. En primer lugar, lo vamos a ver en el libro de Romanos, por ejemplo, de que por qué creemos que Israel va a estar siendo guardado por Dios. Eso va a ser uno de los pasajes. Va a ser guardado por Dios en la gran tribulación. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 27. Si van buscando. Y antes de leer Romanos,
para los que quieren luego también buscarlo, si ustedes leen el libro de Oseas, del profeta Oseas, está hablando de la relación de Dios con su pueblo de Israel, y también habla de una relación como si fuera la esposa de Dios, Israel, porque es el pueblo de Dios elegido, así como también habla de que la iglesia es una esposa y reconoce todas las personas que forman parte de la iglesia. Primero se habla como la novia y luego la esposa va a ser de Dios. También en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, como en el libro de Oseas, aparece esta figura de Israel o la nación de Israel como la elegida por Dios, y que de hecho es elegida por Dios. Y en este tiempo viene otra vez, en la gran tribulación, a ser representada como una mujer vestida de sol. ¿Por qué vestida de sol? Porque Dios la eligió, habla de la luz de Dios, es la elegida de Dios. Por eso recuerdan que clases anteriores dijimos, aquí ya no está hablando de la iglesia, porque la iglesia ya está en el cielo, está con el Señor. Aquí está hablando del trato de Dios nuevamente con el pueblo de Israel. Ahora en Romanos capítulo 11, versículo 25 y 27, o al 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Va a llegar un momento que la nación de Israel va a ser salvada como nación. Y por ahí de la familia Ocampo nos decían los fieles de Israel. Si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, Dios siempre reservaba un grupo pequeño de representantes de Israel que eran los escogidos de Dios y que eran fieles a Dios en todos los tiempos. Un remanente fiel, dice la Biblia en varias partes, un remanente fiel. Entonces, en este tiempo de la gran tribulación, Dios nuevamente vuelve a tratar con Israel y ese remanente fiel va a ser salvado por Dios. Ahora vamos a ver cuando sigamos leyendo. Esta mujer representa a la nación de Israel, al remanente fiel de Israel, y está vestida de sol. ¿Por qué? Porque ha sido elegida por Dios. ¿Y qué significará esto otro? De que la luna está debajo de sus pies. Si el sol representa a Dios y la luz, ¿la luna a qué representará? A ver, hablan los micrófonos, si no, no escucho. ¿A qué representará? ¿La oscuridad o la noche? Muy bien, a la oscuridad o a la noche. Las tinieblas. ¿Sí? El sol representa el día y la luna representa la noche. Entonces está diciendo de que este remanente fiel de Israel, la nación de Israel, va a tener autoridad sobre las tinieblas. ¿Cuándo? Bueno, ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver cuándo se va a dar esto. Pero esa es la representación que está viendo Juan. Una mujer, una nación elegida por Dios, Israel, y dice que tenía una corona sobre su cabeza de 12 estrellas. ¿Qué serán esas 12 estrellas? ¿Qué representan? Si estamos hablando de Israel. Las tribus de Israel. Amén, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Entonces, es un pueblo elegido por Dios que va a prevalecer por encima de las tinieblas y que obviamente Israel, porque estas estrellas están representando a las 12 tribus de Israel. Pero el versículo 2 nos lleva a otro evento. Dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
Bueno, encima, ¿qué quiere decir? Que estaba embarazada. Una nación embarazada. Si recuerdan lo que leímos, versículo 5 y versículo 6, tuvo un varón. Y este varón fue arrebatado para Dios, para su trono, o sea, el trono de Dios. Y dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, que gobernará sobre todas las naciones este hijo varón que tuvo. Pero en el versículo 2 nos está diciendo que está con dolores de parto. ¿Qué está pasando acá? ¿A qué se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A qué varón se refiere, no? Eso en primer lugar. A Jesús. Amén. Se refiere a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió Jesús? De Israel. Se refiere a Jesús. Pero tenemos que recordar que esta visión que está viendo Juan es atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? Está fuera de los tiempos cronológicos nuestros y de los seres humanos. Esto sucede en la eternidad. En el cielo, donde Juan recibió toda esta revelación, no hay tiempo cronológico, no hay reloj, porque viven en la eternidad. Nosotros nos medimos por tiempo. Esto pasa ahora, después esto, después esto. Yo lo he dicho en muchos mensajes. Jesús para nosotros, los seres humanos, murió en la cruz hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero en el tiempo de Dios, eso es un tiempo eterno. En la eternidad de Dios hay un evento donde Jesús muere en la cruz y resucita. Para nosotros ocurre en un tiempo, pero en el cielo no hay tiempo. Por eso lo que está viendo Juan aquí en esta visión es lo que sucedió con esta nación, que de la nación de Israel, que ahora está siendo tratada por Dios en este tiempo de la gran tribulación, nació un varón, el Hijo de Dios, el que tiene ahora el lugar en el trono de Dios y que va a regir con vara de hierro. ¿Quién es el que habla la Biblia que va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Bueno, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Ahora, dice en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, ¿quién será este dragón? Pueden abrir micrófonos, así charlamos, me cuentan. Si no, no escucho, hermanos. Yo veo que algunos hablan y no los escucho. Satanás, pastor. El diablo. El diablo. A ver, El diablo, ¿no? Satanás. el diablo por bueno, un lado, anticristo por otro, pero no sé quién fue quien dijo qué cosa. David dijo el diablo. Yo anticristo. El hermano Rubén dijo el anticristo. Bagage abrió el micrófono, pero no dio opinión todavía. A ver. Ya dijeron todo. ¿Y cuál será? ¿El diablo o el anticristo? El diablo. Amén. Bueno, sí, es el diablo. ¿Por qué es el diablo? Primero porque está hablando del dragón y siempre se ha representado al dragón como Satanás, como el diablo. Y miren lo que hizo en el relato que acabamos de leer. Dice que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Esto es realmente una comparación, ¿no? No son estrellas reales, no es que está habiendo una lluvia de estrellas. ¿A qué evento se está refiriendo con que arrastró la tercera parte de las estrellas? ¿Dónde leemos también en la Biblia? En Génesis. ¿Son los ángeles que cayeron con él, pastor? Muy bien, excelente. De eso se trata. Los ángeles caídos. La Biblia nos cuenta en Génesis que Satanás, en su rebelión contra Dios,
arrastró, se llevó consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo, un tercio. Aquí nos está diciendo que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que estos ángeles fueron expulsados juntamente con Satanás del cielo. Se está refiriendo a Satanás. Vamos a leer un pasaje, los invito a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 7. En adelante. Amén. Daniel, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice Daniel en su libro: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y hasta ahí nada más, porque después vamos a volver a este libro de Daniel. Yo lo único que quiero rescatar de este pasaje es que también nos habla de esto de los 10 cuernos. Y está hablando de el poder satánico reinante, está hablando de la presencia satánica en esa cuarta bestia. Pero aquí en Apocalipsis, aunque luego vamos a volver a Daniel, nos está hablando de Satanás, porque él fue quien arrastró a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué hizo luego? Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A qué les hace acordar eso, hermanos? El dragón, que es Satanás, parado frente a la mujer, que es Israel, esperando para devorar a su hijo. La matanza de los primogénitos por Herodes. Amén. Amén. Desde el comienzo, cuando Jesús iba a nacer, Satanás ya estaba instigando a ciertos personajes para matar a ese varón, porque, hermanos, tenemos que recordar algo muy importante. Hay un pasaje en la Biblia que dice: los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Por qué creen? Y porque son seres espirituales, saben de la realidad de Dios y conocen la Escritura. Conocen la Biblia mejor que ustedes y mejor que yo. Se lo saben, conocen. Y ellos sabían de la profecía de Jesús. Si bien ellos no sabían directamente que ese niño que estaban haciendo era el Mesías, pero sí conocían por los pasajes de las Escrituras que se estaban cumpliendo todas las señales. Nacía en Belén, había una estrella, había unos reyes que venían. Todo estaba cumpliendo. Entonces Satanás instigó, ¿para qué? Para que le quitaran la vida a Jesús antes que llegara a la cruz. Por eso, hermanos, yo aquí me detengo un minuto. Esto no es parte de Apocalipsis, pero sí tiene que ver con la historia bíblica. He escuchado unos mensajes donde los predicadores dicen: Satanás estaba riendo y estaba festejando cuando Jesús moría en la cruz. ¿Cuántos escucharon un mensaje parecido a eso? Yo escuché. Decían:
¡Wow! Los demonios festejaban y estaban todos felices porque habían logrado matar al Hijo de Dios. Bueno, yo no lo encuentro en la Biblia eso, primero. Y en segundo lugar, si había una cosa que Satanás no quería, era que Jesús muriese, porque moría y nos libraba de los pecados. Por eso cuando Pedro le aconseja a Jesús y le dice, Señor, no te conviene ir a la cruz. ¿Para qué vas a ir a la cruz si vos tenés poder? Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Amén. Si usted escucha un mensaje donde dicen, Satanás hizo fiesta cuando Jesús murió en la cruz, dice, hermano, usted no lee bien la Biblia. Porque si Satanás había algo que no quería hacer, era no llegar a la cruz. Porque Jesús muriendo en la cruz y luego resucitó, le quitó a Satanás las mismas llaves de la muerte, venció al pecado y nos hizo libres. Amén. Entonces, Satanás, desde un primer momento, lo que quiere es truncar, poner palos en la rueda a los planes y a los propósitos de Dios. Por eso quería perseguir y persigue a esta nación Israel para destruirla, porque de allí vino el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Amén. no los escucho, pero supongo que dijeron amén. Versículo número 5. Y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta parte del versículo se está refiriendo a que fue arrebatado para Dios. Quiere decir que Jesús ascendió, murió en la cruz, pero resucitó, ascendió y ahora está sentado en su trono. No quedó en la tumba. Jesús resucitó. Por eso dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahora vamos a lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Antes de explicar este versículo, vamos a leer los siguientes. Leemos versículo 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Por eso dijimos que las estrellas son los ángeles caídos. Versículo 8. Pero no prevalecieron. Se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Dice aquí, versículo 9, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, por si nos quedaban algunas dudas. Esto es un principio, hermanos, que se llama principio de hermenéutica. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que interpretar un versículo teniendo en cuenta los anteriores y los siguientes. Por eso dijimos, ¿quién es este dragón? Leyendo los versículos siguientes nos da la respuesta. Es Satanás, la serpiente antigua. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos dice, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero también dice ahí que se encuentran en las regiones celestes. ¿Y por qué acá ahora en Apocalipsis nos está diciendo que todos fueron arrojados a la tierra? ¿Quién podría decirme algo al respecto a esto? Lo que piensen, ¿no?
No es que... Amén. Yo pienso sobre tierra porque ¿cómo se llama? El infierno está cerrado todavía. Entonces, no lo podrían caer en el infierno. Amén. Al infierno no perfectamente porque todavía no está funcionando. Y fueron arrojados a la tierra. Pero ¿por qué hace énfasis acá arrojados a la tierra si, por ejemplo, hoy, ¿no? Hay personas endemoniadas, o sea que están aquí. Pero ¿qué va a pasar en la gran tribulación con los demonios y Satanás mismo? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Después, ¿Van a estar igual? Perdón, ¿sí? Después de tribulación, Durante la tribulación. que les van a cerrar 1000 años. Dios les va a cerrar 1000 años. Eso cuando termine la gran tribulación, sí va a pasar eso, pero en el tiempo de la gran tribulación. Y no ¿Qué va son a lo que, pasar? Leímos, ¿cómo se lo que habíamos leído anteriormente, que eran los tanques o lo que eran las figuras anteriores. ¿No es lo que leímos? ¿Vendría a ser? Bueno, lo que va a suceder, que también vimos que había ángeles que estaban atados. En clases anteriores vimos que estaban atados y que fueron sueltos durante la gran tribulación. Hay demonios de rango más alto que a este tiempo no están operando en la tierra porque están atados, preparados para ser soltados durante la gran tribulación. Entonces, todos van a estar operando sobre la tierra en este tiempo de gran tribulación, mucho más de lo que lo están haciendo ahora en este tiempo. Y si ahora hay actividad satánica y demoníaca, ¿cuánto más va a haber en el tiempo de la gran tribulación? Donde van a ser desatados otros que al tiempo no están operando. ¿No? Tiene que ver un poco con eso. Dice, fueron arrojados con él. El 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Recuerdan en el libro de Job que Satanás se presentaba delante de Dios y le decía, mirá Job, claro, él te bendice, te da gracias porque vos le das todo, sacale algo, vamos a ver si te sigue adorando? ¿Cuántos leyeron el libro de Job y conocen la historia? El acusador nuestro se presentaría delante de Dios para acusarnos, pero en este tiempo ya no le va a ser más permitido. Se va a tener que remitir solamente a la tierra. Él y todos los demonios no van a estar más en las regiones celestes, solo en la tierra. Por eso está aquí nuevamente, y el acusador, nuestros hermanos, que los acusaba día y noche, ya no va a poder acusarlos más. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿De qué les está hablando? Vencieron por la sangre del Cordero, por su testimonio, y no menospreciaron sus vidas, no tuvieron en cuenta sus vidas. ¿Quiénes eran? Por los salvos de la gran tribulación. 144.000. ¿No? Los que fueron salvos. salvos por el mensaje de los 144.000 también. Los salvos de la gran tribulación. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Primero porque sin el sacrificio de Cristo nadie podría ser salvo. Después dice, por la palabra del testimonio de ellos, porque ellos confiesan con su boca de que no van a seguir
al anticristo, sino que son seguidores del Dios verdadero. Y en tercer lugar, lo que dice que ellos menospreciaron sus vidas, tuvieron que morir para poder ser salvos durante la gran tribulación. 3 características que son únicas de la gran tribulación. Vuelvo a repetir, hoy en este día, algunos creyentes dan sus vidas también por Cristo, pero no somos todos, sino algunos. En el día de la gran tribulación, el que confiese a Cristo tendrá que dar su vida por ello. No habrá opción. Dice versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿A dónde? En el cielo. ¿Quiénes se tienen que alegrar? El cielo y los que moran en el cielo. ¿También será para la iglesia este mensaje? Alégrense cielos y los que moran en el cielo. ¿Es para la iglesia también? El que me dice sí me tiene que decir por qué. Y el que me dice no, ¿por qué? Porque nosotros no, porque cuando somos arrebatados estamos con Cristo, estamos en el cielo. Amén. Amén. Creo. Alegraos cielos y los que morar significa vivir, los que viven en el cielo. Eso nos incluye a nosotros. Y dice, ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. El diablo sabe que tiene poco tiempo ahora, pero en esta mitad de la gran tribulación vas a ver que le queda poquísimo tiempo. Entonces va a estar enfurecido, haciendo desplegando toda su maldad y su furia sobre los moradores de la tierra, junto con los demonios o ángeles caídos, mientras que en el cielo va a haber fiesta, porque al diablo le queda poco tiempo. Está mostrando las dos realidades en ese tiempo. El cielo por un lado, donde va a haber fiesta, donde va a haber alegría, y en la tierra, donde va a haber destrucción y muerte a causa de la maldad. Seguimos leyendo, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién persiguió? A la mujer. ¿Quién era la mujer? Israel, ¿verdad? 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Dice a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Miren, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1, 2, 3 y medio. 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad. 3 años y medio. Justamente el tiempo que falta terminar en este momento la gran tribulación. Dice, y la serpiente arrojó de boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Bueno, ¿qué será todo esto, no?
Para opinar pueden abrir sus micrófonos. Cuando el ángel vio que no tenía otra opción, fue a hacer guerra contra el pueblo elegido de Dios, a Israel. Pero dice que a esta mujer dieron alas como de águila y huyó al desierto, donde es sustentada por 3 años y medio. ¿A dónde Israel? Dice el desierto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y de qué manera va a perseguir el dragón a esta mujer? ¿Cómo piensan que va a hacer eso? Israel es una nación, un pueblo. ¿Cómo lo va a perseguir? ¿Lo va a hacer el anticristo? Bien. ¿Y de qué manera? ¿Qué medios utilizará para perseguir? Queriendo poner el chip. Ah. El chip. El chip. Cuando habíamos ya capítulos atrás que no los iba a dejar más ofrecer sacrificios, que iba a querer toda esa parte, ¿tiene que ver o no? Claro. Y se rompe el pacto con ellos. Y ahí El pacto. empieza a perseguir a la mujer, empieza a perseguir al pueblo de Israel, porque Israel se revela contra el anticristo y contra Satanás, por supuesto, ¿no? Que huye Israel. Ahora vamos a ver a dónde huye. Dice al desierto, pero dice que la serpiente, Satanás o el dragón persigue a Israel. ¿Cómo será eso en realidad? ¿De qué manera? Se van a venir con No sé. los cañones, la guerra, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, voy a perseguir al colectivo que se me escapó en la esquina. ¿Y cómo lo persigo? Corriendo. Bueno, listo. Esa es una forma. Puedo perseguir a alguien en bicicleta. ¿Cómo se dará esta situación en el tiempo de persecución al pueblo de Israel? Porque va a huir a otro lugar, ¿no? Y para mí es cortándole los sistemas, todo eso, para que no puedan hacer nada. Pero Israel se va a tener que ir de su lugar, ¿eh? Haciendo una invasión al mismo territorio, físico, al país. ¿Y Con cómo una lo invade? guerra. Con una guerra, dice Irina. A ver. Bien. Invadiendo con una guerra o por ahí con una persecución para que se vayan del lugar donde están. Bien, y para hacer una guerra, ¿qué necesito? Y los tanques, lo que habíamos hablado antes, ejércitos por ahí. Perfecto. Necesito ejército. Si yo necesito en este tiempo invadir un país, que ese país tenga que huir y yo perseguirlo, necesito ejército. Necesito un poder bélico, ¿no? Entonces, cuando dice que el dragón persigue a Israel, o Satanás persigue, se está refiriendo a que va a atacar a Israel bélicamente, con armas. Y fíjense que cuando la mujer huye al desierto, ¿qué hace el dragón? ¿Qué larga de su boca? Fuego. ¿Qué dice ahí? No, no es fuego. Río. Agua. Un agua común, ¿verdad? Agua como un río. El agua representa en la Biblia, en muchos lugares y muchas ocasiones, multitudes de personas, gran cantidad de multitud de personas. Entonces, cuando habla de un río que va y que quiere arrastrar y que quiere destruir, se está refiriendo a multitudes de ejércitos. En que el anticristo va a hacer pacto con muchas naciones, va a ser un estratega, va a hacer convenios con diferentes naciones poderosas del mundo y van a estar persiguiendo a la nación de Israel para destruirla de la faz de la tierra. Ahora resulta que va a ser librada Israel.
¿Hay alguna referencia en la Biblia, en otro lugar, donde diga que Israel va a ser librada del poder del anticristo o de Satanás? Bueno, podemos buscar uno. ¿Alguien habló? En Daniel, ¿Qué dice Daniel? en Daniel yo estaba leyendo donde dice que se levanta el varón vestido de lino, ¿puede ser? ¿Y qué dice? Que se levanta el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, sí tiene ¿Será que ver, eso? este pasaje, pero ahí no me está detallando de que Israel va a ser en algún desierto o en algún lugar durante la gran tribulación. Tiene que ver ese pasaje con esa época, ¿eh? Vamos a leer Isaías. ¿Cuántos Amén. leyeron el profeta Isaías? Amén. Algunos tienen como libro preferido el profeta Isaías. Isaías, capítulo 16, Isaías capítulo 16, versículo 1 en adelante. Si lo encontraron, Isaías 16, amén, del 1 en adelante. Dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión, el cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Armón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Amén. Bueno, no sé si algunos recordaban este pasaje, pero este pasaje es una profecía sobre Moab que no ha sido cumplida aún. Y esto nos está hablando, dice: Moab, sé como un escondedero para huye, como un ave espantada. ¿Y qué pasa con Israel en lo que estamos leyendo en Apocalipsis? Dice que se le dan alas del gran águila para que huya al desierto y va a ser escondida por 3 años y medio. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que decía Griselda, que dice Daniel, hasta que se levante el varón y que con vara de hierro rija a todas las naciones. Entonces, casi todos los comentaristas opinan de que hay un lugar en lo que era la tierra de Moab, puede ser una nación que va a servir de refugio para el pueblo de Israel o el remanente de Israel. Isaías capítulo 16, Isaías 16, versículo 1 al 5, me preguntaban recién. Fíjense cómo hay un paralelo entre este pasaje y lo que va a suceder con Israel en aquel tiempo. Moab, ¿dónde está hoy Moab geográficamente? Bueno, se cree que donde hoy está Jordania,
Bueno, después lo buscan en el mapa. Pero cerca de la región de Jordania era donde se ubicaba Moab en aquel tiempo. Entonces entendemos que durante la gran tribulación, cuando Israel sea perseguido, va a haber un lugar físico donde Dios va a preservar y va a cuidar a Israel. Yo ahora no lo iba a anotar, pero me lo olvidé. Hubo un evento hace algunos años atrás que quedó en la historia con el pueblo de Israel cuando hicieron guerra contra Israel. Yo no recuerdo si fue, corríjanme si alguno lo tiene ahí en memoria, la guerra no sé si fue de los 3 días o de los 6 días contra Israel. A ver si alguno lo tiene ahí al dato. Bueno, La guerra de 6 días se llama. la Cuando guerra de los se 6 unieron días, muchas Egipto y los gracias. países arábicos contra Israel, todos juntos. Amén. Muchísimas gracias, Hach. La guerra de los 6 días. Se unieron diferentes naciones contra un Israel, donde dijeron lo vamos a eliminar de la faz de la tierra. Y en esos 6 días, ¿qué pasó? ¿Qué cuenta la historia? Se unieron ahí, decía Hach, a Egipto, y todos los países árabes se unieron contra Israel, lo rodearon para eliminar por completo a Israel. ¿Qué pasó en la guerra? ¿Quién terminó la guerra? En 6 días. Bueno, Israel sigue estando, ¿verdad? Por lo tanto, todas esas naciones que se levantaron contra Israel, perdieron la guerra. Los árabes fueron derrotados. Y no solamente que fueron derrotados, sino que en los libros de historia se cuenta de que los enemigos de Israel fueron aniquilados. Israel aplastó a todos sus enemigos de una manera realmente milagrosa. Dios guarda a su pueblo Israel. ¿Cuántos creen que Dios guarda a su pueblo Israel? Amén. Si lo ha hecho antes, ¿no lo podrá hacer en el tiempo de la tribulación? Bien. Amén. Y si hacemos memoria de hace menos años, luego de la guerra de los 6 días, también hubo varios bombardeos, enviaron varios misiles también desde los países árabes sobre Israel. Y yo recuerdo ver que inexplicablemente los misiles estallaban antes de caer a tierra. ¿Cuántos recuerdan eso? Pasaron esas noticias. Los misiles, antes de llegar al suelo, estallaban en el aire. Y unos decían, no, es un arma secreta que tiene Israel, antimisil, y que no permite que los misiles caigan. Pero era una lluvia de misiles y ninguno caía en el pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan esas noticias? No hace muchos años atrás. Sí, hace como 2 años atrás, más o menos. Amén. Exactamente. Y Dios preserva a su pueblo Israel. Y durante la gran tribulación va a ser lo mismo. Dios va a guardar en un lugar para que su pueblo prevalezca hasta que Él venga y establezca su reino. En esto que estamos leyendo en Apocalipsis 12, ¿cuánto tiempo faltaba? 3 años y medio. Porque dijo, Dios va a guardar a Israel. Dijo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, representado en 3 años y medio. Eso va a ser el tiempo que Dios va a cuidar a Israel hasta que Él venga a establecer su trono aquí en la tierra. Entonces el río representa a multitud de ejércitos que van a atacar a Israel. 17. ¿Qué dice 17? Entonces, estamos en Apocalipsis 12.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No pudo encontrar a Israel, no pudo destruir a Israel nación, y dice, se fue a hacer guerra entonces contra los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? ¿Puede ser los cristianos, todos los que están en el resto del mundo? Bien, los que crean en Cristo en el tiempo de la gran tribulación, que se conviertan a causa de la predicación. Por eso van a morir. Por eso van a tener que dar su vida por su testimonio, como lo leí en versículos anteriores. No va a poder destruir a Israel nación, pero va a matar a todos aquellos que profesen y que digan, nosotros creemos al Dios del cielo y no a este Dios de la tierra, que es el anticristo. Y entonces van a ser perseguidos y van a ser muertos en gran multitudes, pero sabemos que van a ser salvos, ¿verdad? Amén. Hasta aquí, hasta esta parte. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Pueden hacerlo, hermanos, sin ningún problema. En la parte un poquito más arriba, cuando habla que después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esa también está en Daniel, ¿no? Esa parte. Sí, hay unas representaciones también de eso, exactamente. Y en realidad está hablando de una guerra continua. Ah, una guerra por eso, porque si no es como que es algo que ya se cumplió y se va a cumplir también. Claro. Lo mismo que estaba diciendo que esta mujer estaba embarazada, era cuando todavía Jesús no había nacido. Por eso está contando como una historia de Israel resumida y también de la historia del pueblo de Dios. Cuando Daniel tiene la visión, es que el ángel también le cuenta a Daniel, esto está determinado para tu pueblo, y le dice de las 70 semanas, y habla también de esta guerra que hay entre los ángeles del Señor contra Satanás y los ángeles caídos. Una guerra que va a tener fin también cuando el Señor arroje a Satanás, sus ángeles, al infierno. Y ahí va a terminar esa guerra también. Es una guerra espiritual que existe en los aires, librándose desde la caída de Satanás, desde la humanidad hasta este tiempo. Y va a seguir, ¿verdad? Hasta que el Señor los arroje al infierno. Amén. ¿Alguna pregunta más? En el versículo 1 hace comentar que hace referencia a Génesis 37 al sueño de José, al segundo sueño de José. El sol, la luna y las estrellas, ¿no? Exactamente. Una notita de color. Perfecto, perfecto. Sí, porque después, justamente eso nos refuerza más de que es Israel, ¿verdad? Claro. Y después, cuando habla cuando interviene el ángel, Miguel, ¿no? Siempre es, en la Biblia es como que él es un defensor del pueblo de Israel, porque siempre aparece defendiendo a Israel. Amén. De hecho, Miguel se lo dice a Daniel también. Yo fui designado para ayudar a tu pueblo, para defender. Eso es real. Porque Dios tiene un propósito con esa nación, que ahora está en un periodo de paréntesis, pero no quiere decir de que puede ser destruida, porque Dios la sigue guardando hasta tratar con esta nación en estos últimos 7 años, que serán el tiempo de la tribulación y gran tribulación, y que se cumplan todas las promesas de Dios para el pueblo de Israel.
Ahora no te escucho, Ariel, ¿eh? Estás silenciado. No, digo que seguramente el Señor habrá intervenido resguardando a lo que mencionaban la guerra de los 6 días a través de Miguel, ¿no? Seguramente, porque él es el defensor Sí, seguramente. asignado. Seguramente que así fue, y así será también. Amén. Bueno, lo que yo quisiera es avanzar unos versículos más sobre el capítulo 13, porque la semana que viene vamos a terminar el 13 y el 14. ¿Y qué pasaba cuando llegábamos al capítulo 14? Había evaluación. Algo que le canta a Bagak. ¿Evaluación? Va a haber evaluación múltiple choice. Pero recuerden que no hay problema, hermanos. Ustedes van a tener toda la semana para hacerlo y va a ser con los capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta el 14, pero va a ser para la otra semana. ¿eh? Por eso ahora vamos a avanzar un poquito más con el 13. Dice capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Uy, ¿a qué nos recuerda esto? Un libro que leímos hoy y que mencionamos mucho. 7 cabezas y 10 cuernos. Satanás es. Libro de Daniel, ¿verdad? Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. Cuarta bestia de Daniel. Dice el versículo 1, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. ¿Qué más dice? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, porque su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amén. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, desde el versículo 7 habíamos comenzado a leer. Dice, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. También este capítulo 7 nos habla de los últimos tiempos, pero nos habla de 4 bestias, Daniel. La cuarta bestia, que es la última, representa al reinado del anticristo. Lo mismo que estamos leyendo ahora nosotros en esta bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, Daniel 7 y Apocalipsis capítulo 13. Dice que una bestia que tiene 10 cuernos y que de entre los cuernos salió uno más pequeño y delante de él cayeron 3 cuernos.
Bueno, estos cuernos representan 10 reinos. Y este cuerno más pequeño representa a la persona del anticristo. Por eso dice, tenía boca como de hombre, ojos como de hombre, características humanas, porque se refiere a la figura del anticristo, un hombre que se levantará para reinar sobre toda la tierra, pero con el poder satánico. 10 naciones. Muchos comentaristas bíblicos piensan que estas 10 naciones tienen que ver con el mercado común europeo. ¿Cuántos escucharon algo así? Se dijo mucho, ¿verdad? Otros dicen tienen que ver con el Imperio Romano, y sí tiene mucho que ver con el Imperio Romano, pero más que nada con las características filosóficas del Imperio Romano, pero no necesariamente con Roma. Ahora, hay otra versión que me parece muy interesante. Ustedes saben que estamos viviendo cada vez más en un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir globalizado? Que muchos países se alían para formar regiones en el mundo. Por ejemplo, Mercado Común Europeo, el Mercosur. Y así se están formando en distintas partes del mundo uniones de países. Hay un comentarista bíblico que dice lo siguiente: probablemente para ese tiempo todo el mundo esté dividido en 10 regiones. Todo el planeta Tierra dividido en 10 reinos o 10 asociaciones de países o 10 regiones, y que estos 10 reyes le van a dar lugar al anticristo para que reine o que sea el presidente general de toda la tierra. Pero en determinado momento, 3 reinos o 3 reyes no van a estar de acuerdo y por eso van a ser quitados y van a caer y destruidos por los otros 7 juntos con el anticristo. Por eso dice que tenía 10 cuernos, 10 naciones, luego se levanta de entre ellos este cuerno más pequeño que representa a la persona del anticristo, y que ante ese cuerno caen de los 10, 3 cuernos, 3 naciones o 3 regiones caen. Estamos hablando de que en ese tiempo va a haber guerras y que también el poder y el auge por el poder va a ser muy fuerte entre las regiones y las naciones. Esto es un poco para ir relacionando lo que estamos viendo aquí de esta bestia. Dice el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ustedes saben que Satanás es un imitador, ¿verdad? Imita las cosas de Dios. Quiere ser como Dios desde el principio. Él dijo: me voy a hacer un trono al lado del trono del Altísimo. Bueno, de allí fue arrojado. Pero él quiere imitar todas las cosas de Dios. Por eso a la bestia, que va a ser quien él va a levantar en ese tiempo, de alguna manera van a hacer parecer de que esta persona muere y resucita, así como murió y resucitó Jesús, con las mismas características. No sé cómo lo van a hacer, tal vez usen de trucos, lo escondan y después lo hagan aparecer, o si hay alguna forma tecnológica de hacer parecer que una persona esté muerta y luego resucite. Pero lo que aquí tenemos que rescatar es que va a imitar lo que Jesús hizo. El anticristo es un falso Mesías, es el falso Mesías, es el falso Cristo. Entonces también, entre comillas, va a morir y va a resucitar. Eso es lo que van a mostrar al mundo. Por eso se van a maravillar todos y lo van a adorar. Y van a decir: ¿quién es como la bestia? Hermanos, tengamos en cuenta esto. En la Biblia
aparece la palabra bestia, dando a entender de qué es el anticristo, pero no quiere decir que se va a llamar bestia. Satanás se viste como un ángel de luz. Seguramente va a tener un nombre muy atractivo. Va a ser una persona muy atrayente de los demás, que todos van a querer ser como él. ¡Wow! Dice la Biblia que va a hablar grandes cosas. Entonces van a decir, ¿quién es como él? ¿Quién va a poder luchar contra él? Nadie puede destruir. Dice versículo 5. También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos años son 42 meses? Muy bien, 3 años y medio, ahí con señas me lo hacían por ahí. 3 años y medio, 42 meses. Ese es el tiempo de autoridad que va a tener para hacer estas grandes cosas. Desde que rompe el pacto con Israel hasta que el Señor nuestro Dios viene a reinar sobre la tierra. Va a tener ese tiempo y nada más. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Por qué va a hablar del tabernáculo? Porque recuerdan que van a ver una visión en el cielo. Recuerdan que lo vimos en la clase pasada, que va a haber una visión en el cielo donde van a ver el cielo y el tabernáculo de Dios en el cielo. Y los que están en el cielo, ¿qué vamos a hacer nosotros? El mundo entero lo va a ver. Y dice que este va a abrir la boca en blasfemias contra Dios, contra su tabernáculo y contra todos los que moran en el cielo. ¿Por qué va a poder hacer esto? Porque Dios se lo permite por 42 meses. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra todos, contra los santos y vencerlos. Otra vez, ¿a quiénes se refieren? A todos aquellos que confiesen a Cristo durante la gran tribulación, va a poder perseguirlos y matarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué quiere decir? Que va a dominar sobre todo el mundo utilizando su poder. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Perdón, hermanos, me salté el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar al anticristo y a Satanás? Todos aquellos que están en la tierra, pero que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Nosotros y todos aquellos que confiesen a Cristo en aquel tiempo iban a tener que dar la vida. Aquellos que están escritos en el libro de la vida van a tener que morir a causa de su testimonio en aquel tiempo. Pero todo el resto del planeta Tierra va a adorar a este falso Cristo o anticristo como lo conocemos nosotros. Versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Está hablando de persecución, de guerra y de muerte. Sobre todo cruenta sobre aquellos que permanezcan fieles a Dios en aquel tiempo. Amén.
Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Si alguien tiene algo para comentar, para preguntar de esta parte del capítulo 13, lo podemos hacer. Pero está hablando de la persona del anticristo, de la autoridad que va a tener por años y medio, si bien ya aparece desde el principio de la tribulación, pero al principio va a ser alguien consolidador, va a tomar lugar, va a hacer alianzas, incluso con Israel. Pero a los 3 años y medio va a romper el pacto y va a decir, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y se le va a permitir tener poder, y vamos a ver luego la semana que viene que va a poder hacer señales. Y va a tener un falso profeta también, que también va a hacer señales. Y los que no estén escritos en el libro de la vida, le van a creer. Y van a adorar a Satanás y a la bestia. Van a tener luz solamente aquellos que están escritos en el libro de la vida. ¿Él va a hacer un tipo de religión nueva? Bien, lo que creemos es que la religión nueva es una religión ecuménica que ya se está levantando, donde se dice, no importa a qué Dios adores, todos podemos ser uno. Y este personaje que va a aparecer va a empezar a hacer señales tan grandes y poderosas como las vamos a leer, que él va a permitir todo tipo de idolatría, de hechicerías, de brujerías, y va a decir todo está bien, porque es la adoración a los demonios. Y va a decir yo soy el Dios, y yo les permito, porque fíjense que dice que va a hablar blasfemias, no va a hablar cosas santas, va a permitir lujurias, muertes. Estamos hablando de una secta satánica a nivel mundial. Una cosa así va a ser. Claro, y mi pregunta era como si va a ser presentado a la gente, a la sociedad, a las personas como un tipo de religión, ¿no? Algo espiritual, pongámosle. Él se va a presentar como Dios aquí en la tierra. Ah, está bien. Como que todas Va a las decir, yo religiones soy pueden... Ok. Pregunten, no hay problema. ¿Amén? ¿Estamos bien? A ver acá. No. Pastor, ¿Sí? me quedó una duda del capítulo 12. Sí, perfecto. Volvemos. Sí, en el 11, en el versículo 11, cuando está hablando que dice, ¿cómo se llama? Yo tengo Biblia. Ellos le han vencido. Sí, que le han vencido por el testimonio y por el sangre del Cordero, ¿no? Sí, y menospreciaron sus vidas, dice. Y sí. dando sus vidas. Entonces, esto está hablando del pueblo cuando no está hablando del hijos de Israel, de los otros, del otro gente que van a creer a Jesús y van a morir por su testimonio. Sí, y probablemente aquí lo que dicen muchos es que algunos israelitas también mueran a causa de confesar el verdadero Cristo. Pero sí. Va a ser preservado Israel como nación, o sea, no va a ser destruida toda la nación de Israel, porque Dios lo va a guardar. Pero eso no quita de que algunos judíos también sean muertos en ese tiempo, de hecho lo van a hacer, por causa de que confiesen a Cristo, de que digan, no, realmente nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el Dios del cielo, y también tanto judíos como los que crean en el mensaje de los judíos. Lo que no va a ser destruido es Israel como nación, o sea, no van a poder destruirlo por completo. Dios los va a guardar como nación. Sí, y en el versículo 7, 8, donde dice que habla de la guerra del, ¿cómo se llama?
del Mijael y el del Satanás. Entonces acá en el capítulo 12 está mezclando los tiempos, porque Tal eso cual. fue antes de Adán, digamos, ¿no? Esto viene desde el principio, porque Sí. acá es como un resumen, o le llaman paréntesis, está contando un poco la historia de lo que sucedió, desde la caída de Satanás en adelante. Sí, porque del versículo 10 ya viene, habla del último tiempo. Exactamente. Este capítulo Bueno. 12 habla de una historia completa, resumida, desde el principio hasta el final, lo que va a Sí. suceder. Bueno. Amén, así es. Gracias. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? Si no, nos vamos despidiendo. Y la semana que viene vamos a ver capítulo 13, del versículo 11 en adelante, y terminamos el capítulo 14. Amén. Natalia, ¿una pregunta? Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando vamos a estar en los cielos? Ay, yo la voy a pasar muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo que dice la Biblia que vamos a hacer es que vamos a disfrutar sobre todo de la presencia de Dios. Vamos a estar tan maravillados de la persona de Jesús ahí con nosotros que no nos va a alcanzar la eternidad para estar tan felices y gozosos de poder conocer a Dios, conocer su amor, porque ahí no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades. Y Dios tiene planes también para con nosotros eternos, que algunos nos mencionan la Biblia y otros no. Otro es sorpresa. Veremos lo que Dios va a hacer con nosotros, pero sí sabemos que son promesas de Dios, que Dios tiene preparado un lugar para nosotros especial para nuestras vidas, pero lo que sí en el cielo la vamos a pasar muy bien. Amén. Bueno, con esa buena noticia. Es una muy buena noticia. Hermanos, ¿alguien más? ¿Estamos bien? Si no me avisan, ¿eh? Y nos vamos despidiendo. Vamos a darle gracias al Señor. Ya llegamos a nuestro horario habitual. Hermanos, creo que se hace largo el estudio de Apocalipsis, pero no podemos ir muy apurados, porque es importante esto de interactuar y las preguntas, ¿verdad? Pero van a ver que cuando terminemos lo van a extrañar. Van a decir, uy, quisiera seguir con el estudio. Bueno, oremos y que el Señor después nos abra la posibilidad de ver otro tema, otro libro, algo más para estudiar. A mí me encanta cada vez más estudiar la palabra de Dios. Este estudio lo he dado muchas veces, sin embargo, cada vez que lo doy aprendo más y me apasiona más conocer del Señor y de sus planes para nosotros, sus hijos. Y a cada hijo de Dios le tiene que pasar lo mismo, estar apasionado por estudiar la Biblia, apasionado por buscar la palabra de Dios. Si no sucede eso, eso sí es un problema. Es un problema, ¿no? Es como un cristiano que no quiera pasar tiempo con Jesús. Si la Biblia dice la palabra de Dios que Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne. Así que pasar tiempo con la Biblia es pasar tiempo con nuestro Señor, con Jesús. Así que debemos amar su palabra. Amamos a Jesús, amamos su palabra. Amén. Así que vamos a orar juntos y nos despedimos hasta el miércoles. Igual el sábado tenemos mensaje y luego nos conectamos por Zoom, como cada sábado, para compartir un tiempo de testimonio, de oración y de alabanza. Amado Señor, te exaltamos en esta noche. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. Gracias, Señor, por apasionarnos por tu palabra, por atraernos a ti, Señor. Gracias porque podemos disfrutar cada momento, cada tiempo que disponemos para encontrarte a ti, Señor, en la Biblia, en tu palabra. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, cada familia con el poder
la gloria de tu Espíritu Santo. Señor, que el próximo miércoles tengamos más sed y más hambre de conocer tu palabra. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, que pasen un buen fin de semana luego, nos estaremos viendo, y lean lo que falta de Apocalipsis 13 y también el 14. Pastor, quería pedirle por favor oración específicamente por Cacho, que no se siente nada bien y estoy viendo de llamar a la ambulancia. Amén, amén, amén. Oramos igual, ahora como iglesia vamos a orar, pero oramos juntos ahora en este instante, amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, te rogamos que tú extiendas tu mano de poder, de gloria, de misericordia sobre la vida de Cacho, Señor, en esta noche. Señor, trae sanidad. Señor, extiende tu mano milagrosa y poderosa sobre su vida. Señor, nosotros creemos que tú tienes poder para sanar, para librar y para levantar. Señor, lo bendecimos en esta noche, la vida de nuestro hermano, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos porque sabemos que tú oyes nuestra oración. Señor, bendecimos tu nombre y de antemano, Señor, te agradecemos por lo que sabemos que tú estarás haciendo en su vida. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos despedimos. Bueno, y ahora pasamos un momento de oración en el hogar, seguramente. Así que ahí también recordemos cada petición. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.